Espérate, Tres. espérate, espérate. Buenas tardes, estimado docente. Somos el grupo número 5 y en esta oportunidad hablaremos de las teorías de la naturaleza de la sociedad. Y para ello, en nuestro estudio jurídico resolverá algunas inquietudes del señor Fernando Acosta. Buenas tardes, estimado caballero. Somos abogadas de la Corporación Jurídica César Vallejo, integrada por los colegas Chunga Ramírez Elaine, Ojeda Abayo El Anthony, Alvarado Viera Jorge Ernesto, Navarro Z Karin Grace, Salazar López India Sofía. En esta hora de asesoría resolveremos aquellas inquietudes que usted ha manifestado. En una de las interrogantes planteadas fue que en su país las sociedades civiles y mercantiles tienen fines lucrativos diferentes y si en el Perú sucede lo mismo. ¿No? Estimado Fernando, mediante la Ley General de Sociedades en nuestro Perú, ¿no? Que es aquella ley que rige actualmente, la ley número 26887, que entró en vigor el 1 de enero de 1998, se define a la sociedad como aquella alianza de voluntades de un conjunto de personas que se hayan vinculadas por un interés en común, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de efectuar distintas actividades económicas. Y esto está acorde con sus intereses, tengo entendido, señor Fernando. Seguimos. En un principio se hablaba o se habían producido diferentes conceptos, ¿no? Entre las sociedades mercantiles y las sociedades civiles, a tal punto que la legislación era por separado. Así, por un lado teníamos al Código Civil del año 1936 y por otro lado y teníamos la Ley de Sociedades Mercantiles número 16123 del año de 1966. Estas semejanzas fueron explícitas y directamente encaminadas al objeto social, por lo que se entiende que las sociedades mercantiles y presentan un único afán lucrativo. El lado contrario resulta con las sociedades civiles, ¿no? Que su finalidad lucrativa es más específica, ¿no? Por lo que se va a cristalizar en la ejecución personal, por ejemplo, de una profesión, de oficio o una pericia, ¿no? Y cabe recalcar que sobre la base del derecho legislativo, ¿no? Emitida en el año 1984, la legislación societaria se agrupa por primera vez y a través de la actual ley mencionada, la Ley General de Sociedades, nuestra legislación decidió ratificar dicha agrupación e inclusive nuestra legislación propone una definición de manera unitaria y suministra un conjunto de reglas universales a todas las diversas sociedades. Por ejemplo, así tenemos, señor Fernando, por ejemplo, así tenemos la definición que le dan diferentes autores, ¿no? Como es el doctor Montoya, ¿no? Donde define la sociedad mercantil es la manifestación jurídica del esfuerzo organizado de una pluralidad de personas con el fin de realizar determinadas actividades económicas, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos actores, ¿no? Pero en esta vez le voy a hablar sobre la ley de sociedades al definir, ¿no? Esta ley a la sociedad mercantil ha obviado utilizar el término contrato de sociedades. De este modo, los legisladores y pretendieron abandonar el debate sobre aquella naturaleza jurídica, no tan complicada, tan cuestionada del derecho civil, ¿no? Y es por ello que vamos a profundizar un poquito más allá. Y para ello vamos a dar solución o vamos a fundamentar la segunda pregunta que usted realizó, ¿no? Que es otra de las interrogantes que usted formuló fue, ¿es que las teorías surgen en el Perú respecto a la naturaleza jurídica de la sociedad? Para ello, mi colega acá presente pasará a detallar más al respecto. Gracias. Gracias, compañera, colega. Bueno, en este momento le paso a detallar lo que son las teorías de la naturaleza jurídica de la sociedad. Le comento que estas son cuatro. La primera, que es la teoría del acto constitutivo, la teoría del acto complejo, la teoría institucionalista y la teoría contractual. La primera teoría que le voy a comentar es la del acto constitutivo. Aquí se rige, que nos dice que existen dos actos negociables del derecho.
Por una parte, aquellos que dan lugar a operaciones económicas de las cuales surgen obligaciones cuyo cumplimiento produce la extinción del contrato. Y por otro lado, tenemos que aquellos que en virtud de los cuales aparece la constitución de una colectividad o para un grupo para la realización de los actos de comercio. Este último nos habla que oponen a los contratos, por lo que, según los defensores de esta teoría, merecen de un tratamiento especial, en el sentido que, en vista de que no pueden dominarse los contratos, se les denomina como actos constitutivos. Eh, También tenemos que la base de esta teoría radica que en el acto que da origen a un nuevo sujeto de derecho. Es un acto constitutivo social que no se configura como un contrato, sino como una nueva categoría de acto jurídico. Es todo lo contrario que vemos en la teoría del acto complejo, que nos dice que se desconoce cualquier vinculación del acto social que da origen a la sociedad de los contratos. Para esta corriente doctrinaria, el acto que da origen a la sociedad es una declaración, por lo cual los contratantes pierden sus voluntades individuales para quedar sujeto a la voluntad del ente creado. Cabe señalar que la declaración solo surge a efectos de los contratantes originales. También tenemos, y le voy a comentar sobre la teoría institucionalista. En esa teoría se asignan los suscriptores de la capital ah, social el rol de simple y de adherentes a través de una declaración de voluntades de las normas legales dictadas por el Estado. Aquí influye, vamos a tener muy claro lo que es el tema del Estado porque este regula la institución denominada sociedad en el que se privilegia un interés superior, el interés social sobre el interés de los que la formaron. Aquí las voluntades que la suscriben, el acto social originario quedará relegada a segundo plano, prevaleciendo la voluntad del Estado como creador de las reglas de juego. Aquí el actor Georges Ripper nos dice que la idea del contrato no no agota los efectos jurídicos que resultan de la creación de la sociedad. En las grandes sociedades que cuentan con centenares y millares de accionistas, la persona moral de pensamiento denomina poderosamente las voluntades individuales que se han manifestado en el acto creador. Los socios pueden, por mayoría de voto, modificar el primer acto, lo que no sucede en lo que es la teoría del acto complejo, como ya lo expliqué. Otra teoría también que surge es la teoría contractualista, que esa es la última, pero esta tiene dos entes. Nos habla que se entiende por sociedades como contratos a través de lo que son las llamadas tendencias, de dos tendencias. La primera que trata de explicar la naturaleza jurídica del contrato social como un contrato sinalgamático y la otra que se encuentra como del contrato habla del bilateral o también llamado plurilateral especial. En la primera tendencia que nos habla de los contratos sinalgamáticos, los autores presentan el contrato de sociedad como un contrato en virtud del cual coexisten una serie de prestaciones recíprocas. Como objeción de esta afirmación se señala que a las sociedades le interesa un contrato, pero más como una relación. Al aplicarse esta teoría, tendríamos que los efectos de un contrato de este tipo se agotarían entre los socios, suscriptores de y no serían aplicables para los futuros adherentes al mismo. O sea que solamente los primeros socios suscriptores agotarían las voluntades. Por otro lado, tenemos la otra tendencia que habla sobre el contrato bilateral. Algunos autores sostienen que se trata de un contrato plurilateral, siendo esto una posición de la que la buena parte de la doctrina ha adoptado para definir al contrato de la sociedad.
Esta tendencia ha sido plasmada en diversas legislaciones. Para los defensores de esta corriente, el contrato de sociedad descansa en un interés común, al que pueden adherirse todos aquellos que realicen una aportación para el logro de la finalidad. No importa que los socios se hayan suscrito al final o por el camino del contrato. En caso de realizarse posteriores adiciones, dice que no producirá una innovación subjetiva y que la plurilateralidad existente en su origen subsistirá para las futuras adiciones. Creo que por el momento resuelvo sus dudas respecto a las cuatro teorías que surgen sobre la naturaleza, ya que para la naturaleza de la sociedad es un poco muy difícil, ya que existe bastante controversia. No solamente una de las teorías es la que rige nuestro país, sino las cuatro han tenido bastante acoger y es por eso que creemos necesario que usted entienda todas las teorías que nosotros le acabamos de explicar. Gracias.